Le FLQ détient comme otage dans la région de Montréal 2 hommes, un diplomate britannique et un ministre du gouvernement québécois. On menace de les assassiner. Si les gouvernements cédaient à ce chantage grossier, la loi de la jungle finirait alors par supplanter nos institutions juridiques qui se désagrégeraient graduellement. Car enfin, si comme certains le suggéraient, on avait accédé cette fois-ci aux exigences des terroristes, quitte à exercer la prochaine fois une sévérité et une vigilance accrues, on n'aurait fait que retarder l'échéance. Demain, la victime aurait été un gérant de pièces populaires, un fermier, un enfant. Canadá, segundo país del mundo en superficie, donde se contiene la cuarta parte de toda el agua dulce que existe en la Tierra. El inmenso territorio canadiense está dividido en 10 provincias que se autogobiernan según un sistema federal. Una de esas provincias se llama Quebec y su ciudad más importante es Montreal. Montreal es una ciudad hacia lo alto, donde la pujanza de los nuevos edificios hace batirse en retirada a los residuos históricos del pasado. En Canadá viven 20 millones de personas, de los cuales 6 son de habla francesa y el resto de habla inglesa. Casi todos los francoparlantes canadienses viven en la provincia de Quebec. La división de la población canadiense en angloparlantes y francoparlantes es un residuo de la época colonial y el origen de todo el problema. Las calles de Montreal nos ofrecen a primera vista un aspecto cosmopolita y despreocupado como el de cualquier capital de país desarrollado. En un primer paseo encontramos un grupo de jóvenes budistas canadienses haciéndose su propaganda. Es un índice de la penetración de las filosofías orientales en los dos países norteamericanos. La población de Montreal y de su provincia es casi en su totalidad, como hemos dicho, de habla y procedencia francesa, pero también encontramos minorías étnicas aclimatadas. He aquí a los chinos canadienses. Los griegos conservan sus cines, sus bares, sus restaurantes, constituyen un grupo bien asentado en Canadá. También podemos hallar una abundante comunidad israelita constituida en sus principios por judíos españoles y portugueses. En Quebec, los judíos no tienen hoy buena prensa y emigran masivamente a provincias menos hostiles. La provincia de Quebec es bilingüe. Se habla inglés y francés. Hay periódicos impresos en uno y otro idioma.
Y en la televisión podemos pasar del canal inglés al francés accionando un botón. La población de origen francés, mayoritaria en la provincia de Quebec, es católica. He aquí la salida de una misa de domingo en la Catedral de Montreal. En cambio, la población de origen inglés es protestante y, aunque minoritaria, ostenta la primacía económica de Quebec. Este es el fondo del problema que nos ha de recordar por fuerza al de Irlanda del Norte. El lujoso y desarrollado Montreal tiene sus barrios periféricos donde se agrupa una población pobre, toda ella de habla francesa. El índice de parados es notable. Los capitales norteamericanos afluyen hacia los grupos de habla inglesa. Por eso, en Quebec florece un movimiento independentista que de Gaulle alentó un día desde el balcón del Ayuntamiento de Montreal. El movimiento que patrocina la independencia de Quebec tiene una facción extremista cuya última víctima acaba de recibir tierra en el modesto panteón de la familia Laporte en el cementerio de Montreal. Pero volvamos, dando marcha atrás, sobre la narración de lo acontecido en estos últimos días de historia canadiense. Pierre Laporte, ministro de Trabajo de la provincia de Quebec, ha sido asesinado por el Frente de Liberación de Quebec. En helicópteros, los familiares y amigos del ministro llegan al lugar donde se celebran las exequias. La catedral cercada por las tropas. Pero, ¿cómo murió Pierre Laporte? Causa de la muerte, asfixia aguda por estrangulación a lazo. El lazo fue una cadena que la víctima llevaba al cuello, aún en el momento de la autopsia. Se observa un surco todo alrededor del cuello, salvo en la parte posterior. Esto indica que se le estranguló practicándole una especie de torniquete. Le sillon allait en s'élargissant et on pouvait noter qu'il avait été comme tordu. La casa de Pierre Laporte en Montreal, celosamente protegida. ¿Volvemos aún más atrás? Es una noche dramática en la historia de Quebec. Al aeropuerto de Montreal llega la policía que hallará el cadáver del ministro en la maleta de un coche. La policía fue guiada hasta allí por un comunicado del Frente de Liberación enviado a un comentarista de la radio canadiense, el mismo que había recibido de los terroristas una serie de exigencias para la liberación de los secuestrados. Se exige la publicación de un manifiesto en todos los periódicos de Quebec.
Se reclama la liberación de un cierto número de prisioneros políticos y también que se les facilite un avión para trasladarse a Cuba o Argelia. Se reclama una asamblea para que el ministro de Comunicaciones readmita a los empleados de La Palme. On réclame une assemblée au cours de laquelle le ministre des Postes réengagerait tous les employés de La Palme. On réclame Se reclama un rescate de $500.000 en lingotes de oro que serían puestos a bordo del avión de los presos políticos en cuestión. Y finalmente se reclama la denuncia de las personas que han delatado a los miembros del FLQ. On réclame en somme que nous révélions son nom si il y a tel délateur. Los comunicados del Frente de Liberación de Quebec fueron depositados en diversos lugares, como los cajetines de consigna de la estación transcanadiense de Montreal. Allí aparecieron, cuando aún Laporte estaba vivo, las tarjetas de crédito del ministro secuestrado. Un personaje del drama canadiense, Monsieur Lemay, abogado del Frente de Liberación. ¿Cree usted que el gobierno se ocupará de este asunto rápidamente? Bueno, así lo espero. La situación empeora rápidamente y sería interesante para todos que el gobierno accediera a la sugerencia del señor Laporte, actuando con rapidez. Espero también que el gobierno no me utilice como intermediario solamente con el fin de ganar tiempo. El gobierno no utilizó a Monsieur Lemay. Le encarceló al decretar la ley sobre medidas de guerra. Esta ley fue promulgada allá por el lejano año 1914, cuando el Canadá tuvo su primera intervención militar como nación. El ejército ocupa la provincia de Quebec y especialmente Montreal. Detiene a 400 personas. Realiza 2000 registros domiciliarios. Es una situación insólita para esta población, incluso para aquellos que son partidarios de la independencia, pero condenan los procedimientos de la minoría terrorista. El ministro Laporte tenía en Montreal muchos amigos. El señor Van era el mejor de ellos. ¿Cuál era su relación con el señor Laporte? Conocí a Laporte hace unos 10 años. En 1966, cuando el Partido Liberal perdió el poder, me convertí en su asesor, al tiempo que abogado. Establecimos una asociación legal bajo el nombre de Laporte y Bell. En el plano legal y en el político, como profesional y como amigo, he estado íntimamente ligado al señor Laporte.
Pierre Laporte en tant que collègue et en tant qu'ami, si vous voulez. ¿Piensa usted que el FLQ secuestró al señor Laporte por algún motivo especial? El señor Laporte era viceprimer ministro del gobierno de Quebec y capturándole a él se afectaba al gobierno de forma bastante directa. Él era el brazo derecho del primer ministro, de forma que los terroristas difícilmente podrían haber dado un golpe que tocara tan directamente a la población y al gobierno. Toucher plus dur y plus profondément la population y aussi el gouvernement. ¿Piensa usted que Mr. Cross está todavía vivo? Es difícil asegurar eso en la actual situación. Pero teniendo en cuenta que en este momento hace ya 15 días que no tenemos ninguna noticia del señor Cross, pienso que desgraciadamente es muy probable que esté muerto. Pense malheureusement que je crois c'est probablement qu'il est mort depuis peut-être une semaine, 15 jours. ¿Cuál es la situación de los francófonos en el Canadá? Actuellement, c'est une situation qui... Una situación que va empeorando día a día en el terreno político. En Quebec, como canadienses, franceses, nos enfrentamos con dos tesis, la tesis federalista y la tesis de la independencia. Hasta la muerte del señor Laporte, existía la posibilidad en el terreno político de una solución intermedia. Pero tras los últimos acontecimientos, estas dos posturas se enfrentarán cada día más y no quedará sitio para una solución intermedia entre federalismo y separatismo. ¿Piensa usted que el FLQ es una fuerza organizada? No. Yo creo que en beneficio de los espectadores españoles y europeos es muy importante hacer una distinción, ya que me parece que hay una confusión entre lo que significa el Frente de Liberación de Quebec y el Partido de la Independencia. Son dos cosas completamente distintas. El Frente de Liberación es un grupo minoritario de unas 100 personas como máximo que están muy bien organizadas, pero no tienen nada que ver con el partido que defiende la idea de la independencia, que es el Partido de Quebec, a cuyo frente está el señor Levesque. Qui n'ont absolument rien à voir avec le parti politique qui défend l'idée de l'indépendance, qui est ici le Parti québécois, à la tête duquel est M. René Lévesque. El propio señor Levesque ha condenado al terrorismo y al FLQ. El Partido de Quebec quiere llegar a la independencia por la vía democrática, sirviéndose de nuestro propio sistema, mientras el FLQ quiere la independencia por la vía del terrorismo. Y qu'il n'y ait pas de confusion entre le FLQ et le Parti québécois qui prône l'indépendance. Le Parti québécois prône l'indépendance avec des moyens démocratiques, en se servant de notre propre système par les voies démocratiques, tandis que le FLQ veut, si vous voulez, atteindre l'indépendance, mais par des voies complètement terroristes. Je suis Pierre Léger, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Yo soy Pierre Léger, tengo 35 años y 2 hijos. Soy periodista, cantante y políticamente no soy un revolucionario, sino más bien un revoltoso. Mi mentalidad se acerca en lo posible a la de los hippies. ¿Cuántos miembros del FLQ existen? Por mi parte pienso que hay unos 200 declarados y de 400 a 500 no declarados. Entre 200 avoués et au moins 4 à 500 non avoués, c'est au moins un minimum. Estamos en la puerta de la casa de la familia Cross. El 5 de octubre, hace casi un mes, fue raptado aquí Cross y todavía las autoridades esperan a que sea devuelto. No se sabe absolutamente nada de él. La policía busca afanosamente al segundo secuestrado, mientras en Montreal se desata la polémica sobre las medidas de guerra. ¿Son o no excesivas? ¿Qué piensa usted de los últimos acontecimientos? Creo que han sido algo penoso, algo muy triste y detestable
que ha hundido a Quebec en un clima parecido al anarquismo. Todos los deploramos. ¿Cree usted que las leyes de excepción están bien impuestas? Sí, me parecen muy buenas. Para cortar esto se necesitan medidas de guerra. ¿Le parece que las medidas de excepción están bien? Creo que pueden parecer excesivas vistas desde otro país, pero era necesario pasar por ellas. Únicamente ha habido algunas cosas excesivas, como los registros en las casas, pero de cualquier modo, así nos sentimos protegidos. Des ravages dans des endroits où il n'y avait pas d'affaires à entrer. Mais à part ça, nous nous sentons protégés. Si hubiéramos dispuesto en estos momentos de medios más proporcionados a la situación, no se habría recurrido a las medidas de guerra. Pero había que elegir entre no hacer nada o casi nada, o decretar medidas que excedieran de la importancia de la situación, como son las medidas de guerra. Por ello, el gobierno federal, en colaboración con el de Quebec, ha decidido buscar una nueva solución. Pero en las actuales circunstancias, el gobierno debía actuar con firmeza, y eso es lo que ha hecho. Montreal está en la frontera de su provincia, Quebec, con la vecina Ontario. Aquí está la capital de la nación, Ottawa, y el Parlamento Federal, donde se discute la situación del país y las medidas del gobierno. A la puerta esperamos al primer ministro. Perdón, señor Trudeau, es Televisión Española. Ajá, ¿qué tal? ¿Cree usted que ha sido necesaria la implantación en todo Canadá de la ley sobre las medidas de guerra? No hay que decir, hace más que una semana que nosotros estamos hablando de esto en la Cámara. ¿Y hasta cuándo cree usted que va a durar esta situación? No sé, depende de la policía, depende del tiempo que ellos necesitan para tomar los bandidos. Señor Trudeau, usted es francófono. ¿Qué es para usted la provincia de Quebec? Es mi provincia, es el lugar donde nació. Nací. ¿Quiere usted decir algo más sobre la situación actual? Creo que no. Los ciudadanos estamos juntos con el gobierno. El gobierno il fait ce qu'il peut. Il hace todo que debemos hacer. Merci beaucoup. Adiós. Au revoir. En una de las islas artificiales del río San Lorenzo estaba la Expo de Montreal. Dentro, en el pabellón de Canadá, espera el cónsul general de Cuba, Ramírez, a que los secuestradores entreguen a Cross. El gobierno canadiense ha ofrecido a los terroristas facilitarles el traslado a Cuba si devuelven al diplomático inglés. Jacques Cartier, descubridor del Canadá, nos da la frase que cierra este reportaje. El Canadá debe ser un país de libertad y todas las libertades deben ser protegidas por la ley.